Cuentan los oficiales que acudieron a este llamado que cuando llegaron se escuchaban golpes en las paredes, que las puertas se abrían y que se cerraban, que caían objetos al piso, pero sobre todo mencionan que un ambiente maligno que no pueden describir, se sentía en el lugar. Pero aquí viene lo curioso. La fotografía estaba dentro de un marco y tenía un cristal. Y el marco no se quema, ni tampoco el cristal. Únicamente se quemó la fotografía. Y eso es algo que todavía sigue sin tener explicación. Juan Chacón menciona que anteriormente a esto, con el espíritu que ellos se comunicaban en estas sesiones, era alguien de nombre Verónica, que era quien normalmente les respondía. Que pues el padre agarra un crucifijo, una cruz en la mano y le empieza a decir unas oraciones, y conforme empezaba a decir las oraciones, Demetrio se alteraba más y más y más. Pero lo que sí es cierto es que lamentablemente Estefanía falleció. Sí. Eso sí es verdad. Y falleció después de una sesión de Ouija. Eso también es verdad. Y que todo esto dio al llenado del expediente Vallejas, uno de los pocos expedientes en la historia de la Policía Nacional Española donde se documenta actividad paranormal. Bienvenidos a un episodio de jueves de Relatos Cósmicos Mutantes, el podcast donde yo, Lau Alcalá, todos los jueves le cuento a Dr. Melquiades las anécdotas paranormales, sobrenaturales, fantásticas, peculiares, cósmicas, mutantes que ustedes, queridos míos, nos envían. El día de hoy tenemos un episodio un poquito diferente, pero antes, primero hay que saludar a Dr. Melquiades. Hola, Dr. Melquiades, ¿cómo está? Maravillado y encantado, productora, de que me venga a contar algo diferente a lo que normalmente cuenta, y sobre todo que, mire, me quita la responsabilidad de ser yo el narrador. Entonces, eso es maravilloso. Yo nada más vengo a poner mis lindas vendas a cámara. No, pues ya, espero que las haya lavado bien. Machín. Bien planchaditas. Si no, el niñito Dios me regaña. Todo. Sí. Aquí tengo su número, Tengo el número del niñito Dios, ya verá. Ok, doctor Melquiades, pues como mencioné al principio, este episodio va a ser un poquito diferente porque ustedes van a decir, ay, productora, ¿cómo puede ser posible, Lau, que no supieras de ese caso? Pues no, le prometo que yo no sabía absolutamente nada de este caso hasta que lo llegó a mis manos, me sorprendió, empecé a buscar y me sorprendió tanto que dije, no, tengo que írselo a contar a Dr. Melquiades y obviamente a todos los que comparten con nosotros cada lunes y jueves, esperando obviamente que sea de su agrado. ¿Ok? ¿Ha escuchado usted hablar a esta historia? Ya tiene de hecho hasta un título, pero no sé si hayan escuchado hablar usted, sobre todo, doctor, del expediente Vallecas. ¿Ballenas? No, Vallecas. Vallecas, no, ni así se llama tal cual. Pues es un caso muy conocido y ahorita mismo vamos a ver qué fue lo que pasó. Y conforme vaya avanzando la historia, quienes ya hayan visto más de un episodio aquí de Relatos Cósmicos Mutantes, entenderán y sabrán el por qué a mí me dejó tan impactada este caso. ¿Es necesario que me agarre? ¿O todavía no? No, sí, ya. De una vez. Agárrese la mollera porque esto va a estar que se pone bastante bueno. Candente. Vamos para allá. Bueno, Doc, pues resulta ser que la noche del 27 de noviembre de 1992, hace ya bastante tiempito, la Policía Nacional de Madrid atendió una llamada de policía. Era la llamada de un padre de familia que venía del barrio de Vallecas, precisamente, allá en Madrid, España, y estaba pidiendo auxilio. Estaba pidiendo auxilio porque la cosa estaba muy extraña en su casa. Cuentan los oficiales que acudieron a este llamado que cuando llegaron se escuchaban golpes en las paredes, que las puertas se abrían y que se cerraban, que caían objetos al piso, pero sobre todo mencionan que un ambiente maligno
que no pueden describir se sentía en el lugar. Incluso mencionan ya muchos años después, obviamente, que algunos oficiales decidieron pedir su cambio después de que acudieron a este evento. Exactamente. Pero para poder entender todo esto, primero tenemos que viajar al principio. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué fue lo que ocurrió con todo esto que hizo incluso que oficiales no lo pudieran llegar a creer. Bueno, pues allá en Madrid, en el año de 1990, para ser más precisos, en el Colegio de Aragón, un grupo de 5 niños se pusieron a jugar, ¿qué creen? ¿Las strays? No. ¿Correteadas? No. ¿Al doctor? La ouija. ¡No! Lo peor que pueden hacer, productora. Bueno, pues aquí es, una vez más, aquí esto reitera del por qué no es buena idea ponerte a jugar con la ouija. Bueno, un grupo de 5 niños allá en el Colegio de Aragón, pues deciden que una tarde, estando en la escuela, dicen, ¿qué hacemos? Vamos a jugar a la ouija. Pero uno de los testigos, que su nombre es Juan Chacón, muchos años después, en una entrevista le contaría a Iker Jiménez que él junto con otros chicos que ese día jugaron con la ouija, ya habían jugado previamente, o sea que eso era algo como muy común para ellos, jugar con este artefacto, por decirle de algún modo, que era algo ya como muy común, pero que ese día justamente iba pasando por ahí una chica de nombre Estefanía, que era una chica tierna y que era una chica pues más bien tímida. Dice que se hablaban y que de hecho ella pues hasta cierto punto se llevaba bien en el colegio con todo mundo. Con llevarse bien me refiero a que no tenía problemas con absolutamente nadie. Tenía una buena relación con todos porque más bien era una chica tímida, muy tierna y tímida. Así es como Chacón la describe. Y bueno, menciona que ese día cuando la iban a jugar pues va pasando por ahí Estefanía y la invitan a que jueguen. Y Estefanía acepta. Entonces esta era la primera vez que Estefanía jugaba con la ouija y deciden meterse a la biblioteca, pero al aula tecnológica, porque estaba sola. Y dijeron, ¿dónde jugamos? Pues aquí. Y entonces pues dice que se meten al aula y todo y empiezan a hacer pues su tipo como invocación, porque como bien menciona Juan Chacón, ellos, o al menos él junto con las otras 3 personas, ya habían jugado más de una ocasión o en varias ocasiones con la mucha llamada ouija. Exactamente. Entonces dice que empiezan y todo, pero que en esta ocasión ponen la tabla y en lugar de utilizar el cursor o el triangulito con el que viene la tabla, deciden poner un vaso. Otra cosa que también menciona Juan Chacón, que le menciona a Iker Jiménez, es de que ellos no ponen las puntas de los dedos sobre el vaso, sino simplemente ponen las puntas de los dedos tocando la tabla, no tocando el vaso. ¿Okay? También, Juan Chacón menciona que anteriormente a esto, con el espíritu que ellos se comunicaban en estas sesiones, era alguien de nombre Verónica, que era quien normalmente les respondía. Verónica. Pero que en esta ocasión, pues bueno, empiezan preguntando de que si quiere jugar con ellos, bla, 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 les contestan que sí. El vaso dice que el vaso solo se mueve hasta donde apunta el sí. Pero le preguntan que ahora quién es quien les está contestando. Yo no lo sabía, pero el señor Juan Chacón menciona que esta es una pregunta habitual que tú tienes que hacer para poder empezar con la sesión. O sea, que forzosamente lo tienes que preguntar. Y en ese momento el vaso se mueve y les contesta tu abuelo. Oh, así. ¿Okay? Así, tu abuelo. Solamente que aquí hay que mencionar que para esto tenía poco tiempo que Estefanía precisamente había perdido a su abuelo. Esto le causa tanto impacto a Estefanía que entra en un estado de miedo total. Se pone muy mal y dice que en cuanto Estefanía se pone mal, inmediatamente los fenómenos en la sala empiezan a ocurrir, que es que el vaso empieza a vibrar, al vaso se le prende fuego y se revienta. No. Dice que cuando se revienta, Juan Chacón menciona que sale un tipo como humo. Y aquí es donde se dividen
¿Las versiones? Las versiones, exactamente. Algunas personas que estuvieron durante la sesión mencionan que este humo que sale del vaso, Estefanía se lo comió. Juan le menciona a Iker Jiménez que solamente él vio cuando el humo salió, pero él no vio si Estefanía se lo comió o no se lo comió. Entonces los 5 chicos que estaban aquí, todos entran en pánico, pero la que se pone muy, muy, muy mal es Estefanía. Y una maestra que iba pasando por el lugar se da cuenta de todo esto. Escucha que algo raro está pasando y entonces entra a la biblioteca, entra a la aula tecnológica y se da cuenta de que tenían una ouija. La maestra se da cuenta de que Estefanía está muy mal y de que todos los chicos están muy asustados, que hay un vaso reventado, que al parecer parece ser que hubo fuego, y lo primero que se le ocurre es que dice que toma la tabla y ¡zas!, la parte contra su rodilla. O sea, así, ¡pum!, parte la tabla con su rodilla la maestra. Y al parecer hasta ahí se podría decir que había terminado y que solamente fue un susto de lo que ocurrió y que ya no iba a pasar a mayores. Pero bueno, lamentablemente la cosa no es así, porque mencionan que desde esa misma tarde a su regreso a casa, Estefanía empezó a comportarse rara, un tanto ausente. Y también hay que aclarar, desde ahorita vamos a aclarar que la chica consumía medicamentos para epilepsia. La chica padecía epilepsia por ausencia. Y bueno, su hermana, la que compartía recámara con ella muchos años después también en diferentes entrevistas, pero también una de ellas que le concede a Iker Jiménez, menciona que esa noche durante la noche cuando se supone que ya tendrían que estar dormidos, ella despierta porque escucha a Estefanía que está como hablando. Se despierta y se da cuenta que su hermana estaba teniendo al parecer un periodo de epilepsia que era por ausencia, entonces como que se va. Pero lo más extraño de todo que menciona la hermana es de que Estefanía nunca jamás hablaba cuando tenía estos lapsos, y en esta ocasión sí estaba hablando, estaba murmurando cosas. Ella no recuerda qué fue lo que dijo, nada, simplemente que su hermana la vio, estaba murmurando cosas, que fue muy extraño, tan extraño que le fue a hablar a sus papás. Pero sus papás no le prestaron como mayor atención. Vieron a la niña, se dieron cuenta que evidentemente estaba teniendo un lapso, pero no le prestaron como mayor atención. Esperaron a que pasara y regresaron todos a dormir sin mayor inconveniente. ¿Ok? Y hasta ahí, pues todo va bien, ¿verdad? A la tarde siguiente, cuando Estefanía regresa del colegio, sigue estando rara, ausente, distante, tanto de su madre como de sus hermanos. Estefanía tenía una familia numerosa, tenía varios hermanos, tenía mamá, tenía papá, viviendo en su departamento justamente en el barrio de Vallecas en Madrid. Y bueno, y esa tarde es la primera vez que le menciona a su mamá que había una niña extraña en la casa. Okay. La mamá se asusta porque la señora era muy católica, era muy devota, se asusta, pero más allá de ponerse a dar y a decir unas oraciones, no pasa, nada más es eso. En el colegio, a la tarde siguiente, su amiga, una de las chicas que estuvo durante la sesión, le cuenta a Estefanía que estaban pasando cosas extrañas en su casa. También a ella. Exactamente, pero no se aclara qué. Muchos años después, Juan Chacón le diría también a Iker en una entrevista que a él también le ocurrieron cosas. Nunca aclaró qué tipo de cosas, solamente dice que a él también le ocurrieron cosas, pero que nunca se compararon con las que le ocurrieron obviamente a Estefanía. ¿Okay? Esa tarde, cuando regresa del colegio, tanto Estefanía como su hermana Marianela y su hermano ven a la niña parada, pero la ven parada atrás de un sillón, como escondiéndose. Y después de que la ven atrás del sillón escondiéndose, ven que viene una pequeña pelota amarilla botando, que no tiene explicación de dónde salió esa pelota. No era de ellos. Ni por qué estaba botando, ni quién la había lanzado, ni nada por el estilo. Simplemente
vieron la pelota. Y a partir de ese momento la casa iniciaría con una actividad paranormal muy fuerte, tales como golpes en las paredes, puertas abriéndose de la nada o azotándose violentamente, vasos que salían volando y que casi por nada le daban en la cabeza a uno de los hermanos de Estefanía, objetos que volaban, cristos que caían, cruces que también caían al suelo y se rompían inexplicablemente. Y bueno. Acaba de resumir toda la primera temporada de nuestro podcast, productora. Pues todo eso les estuvo ocurriendo en el departamento a esta pobre familia. Y bueno, dicen los que estuvieron ahí, porque pues finalmente yo no estuve y muchos de ellos han dado testimonio a diferentes investigadores, periodistas y demás, que una tarde va Demetrio a la casa de Estefanía. Demetrio algunos mencionan que era el novio de Estefanía, otros mencionan que aún no era su novio, pero que apenas estaban como intentando serlo, otros mencionan que simplemente era su amigo, un muy buen amigo, y va a visitar a Estefanía porque Estefanía continuaba rara. Una de sus hermanas dice que pues ahí los niños estaban como muy alterados porque nuevamente Estefanía acababa de tener un lapso, pero un lapso muy extraño, de modos en los que sus hermanos no estaban acostumbrados a verla de ese modo. Entonces cuando llega Demetrio, sus hermanos le empiezan a decir: es que no sabemos lo que ella tiene, parece como si estuviera poseída, como si algo tuviera dentro, pero no sabemos qué es lo que tiene, bla, bla, bla. Demetrio se enoja mucho porque Estefanía ya no estaba siendo la chica tierna, amable que solía ser, sino que ya estaba completamente diferente, y entonces Demetrio le empieza a retar a lo que fuera que le estaba causando daño a Estefanía. Y empieza a decirle que si de verdad existía y que si de verdad le estaba y que se creía muy valiente y demás, pues que entrara en él. Oiga, pero es peligroso, ¿no? Pues Demetrio no sé si no lo sabía o simplemente no le importó. Pero el reto fue tan fuerte que cuando doña Concepción llegó al departamento, la mamá de Estefanía, Demetrio estaba vuelto una fiera. Estaba azotándose contra el piso, aventando cosas, actuando de modos extraños, hablando cosas muchísimo más extrañas. Y como mencioné, la señora Concepción era muy creyente y dijo: no, pues yo ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Pues que le habla al padre más cercano. Le habla al cura más cercano. No, aquí era el padre Carlos, era el cura Carlos. No recuerdo su apellido, perdonen por eso. Y pues bueno, el cura asiste porque evidentemente el cura estaba al tanto de que estaban ocurriendo cosas extrañas con esta familia, porque ya llevaban tiempo manifestándose y porque la mamá pues ha sido a estar en la iglesia, en las misas y demás. Y entonces bueno, el cura Carlos va subiendo las escaleras y en las escaleras justamente se encuentra con Máximo, con el padre de familia. Y bueno, le dice: ¿y ahora usted qué hace aquí? No, pues yo vengo llegando de trabajar. Y usted: no, pues yo voy a su casa porque me mandaron a llamar. Y entonces... vámonos juntos, dice. Exactamente. Pues le aceleran el paso. Obviamente Máximo dice: no, pues ¿qué está pasando en mi casa? Porque él sabía que la situación en su casa era bastante complicada. Y cuando llegan, evidentemente, Demetrio estaba vuelto una fiera y el padre lo intentaba calmar y pues no. Cuentan los que estuvieron, ¿verdad? Porque pues yo no estuve ahí, solamente nos podemos basar en el testimonio de las personas que sí estuvieron, que pues el padre agarra un crucifijo, una cruz en la mano y le empieza a decir unas oraciones, y conforme empezaba a decir las oraciones, Demetrio se alteraba más y más y más, pero que el chico estaba tan alterado y el padre no podía como controlar esta situación, que al Máximo, o sea, al papá de Estefanía, lo único que se le ocurre es llamarle a la policía municipal de Vallecas. Y entonces pues acuden 2 agentes para ver qué es lo que está pasando. Llegan los agentes nuevamente al piso y al departamento, y se dan cuenta y pues intentan controlar al chico, primero con palabras, pero no cede, y cuando no cede con palabras, pues entonces lo intentan
hacer pues digamos que a la fuerza, pero tampoco cede. Y entonces dicen que uno de los policías se avienta la frase más épica de las que yo he escuchado. Espero que esto haya sido cierto porque es una excelente frase, porque le dice: tú serás muy el diablo, pero yo soy la policía. ¡Hala! Donde sigas loco te suelto un tiro. Pero no funcionó. No funcionó. Digo, la frase es épica, pero no funcionó porque Demetrio continuó exageradamente alterado. Sí, poseído. Eso parece. Y dicen que con trabajos entre los dos agentes y el papá de Estefanía, entre 3 hombres mayores, pudieron controlar a un muchacho de 16 años. Es que hacía ejercicio y se comía sus frutas y verduras. Yo sí creo que comía frutas y verduras, pero cuentan que realmente su complexión era más bien delgadito, muy delgadita y larga, muy lánguido pues, delgadito, muy delgadito. Pues jovencito, 16 años. Sí, vaya, exactamente. El cuerpo de un adolescente, y que apenas entre ellos 3 lo pudieron controlar para que lo pudieran esposar. Pero no lo mandaron a la policía, sino que se lo llevaron al hospital, porque en ese momento Demetrio entró en un tipo como lapso parecido a los que presentaba Estefanía. Entonces lo mandan al hospital. Cuentan que estuvo un par de días en el hospital y que por más que le hicieron pruebas de drogas, nunca dio positivo a nada, pero tampoco nunca supieron qué fue lo que pasó. Y a partir de ese día, pues Demetrio ya no quiso volverse a parar en la casa de Estefanía. Loco, no voy a tu casa y me llevan pues posado los policías, ¿para qué regreso? Imagínate, sí, exactamente. Y bueno, Estefanía dejó de ir a la escuela. Obviamente ya no parecía ser la misma Estefanía que siempre era. Dejó de ir a la escuela y cuentan que ya solamente estaba sentada en su casa, en su habitación, ausente, nada más. Su cuerpo ahí, pero sin ataques, sin nada, pero ausente. Y que las manifestaciones continuaron. Las manifestaciones no cesaron, no cesaban. Seguían, había toquidos en las paredes, sobre todo cuentan la familia, los hermanos de Estefanía principalmente, que lo que más los alteraba eran los toquidos en las paredes. Toquidos en las paredes, puertas que se azotaban, cruces que caían, objetos que salían volando, situaciones verdaderamente raras que no tenían explicación de ser. Y bueno, Marianela, la hermana de Estefanía, en una entrevista a Iker, le comenta que justamente el 14 de julio de 1991, Estefanía, luego de un lapso de ausencia, va y le dice a su mamá y a ella que ese día moriría. Ella, que Estefanía. Estefanía. Ese día va y le dice a su hermana y a su mamá que ese día iba a morir. Y lamentablemente así fue. No. Ese día Estefanía falleció. El reporte forense de Estefanía dice que falleció de muerte súbita de causa sospechosa sin patología orgánica clara. A ver, ¿qué es eso, doctora? Muerte súbita de causa sospechosa sin patología orgánica clara. O sea, que sin patología orgánica clara quiere decir que no saben específicamente qué órgano fue el que dejó de fallar. Y la muerte súbita es de repente ocurrió, y causa sospechosa es de que no saben qué fue lo que ocurrió. A resumidas cuentas, no tenemos idea. Desgraciadamente eso fue lo que ocurrió. Con apenas 17 años, Estefanía pierde la vida. Tras el deceso de Estefanía, los fenómenos no paran, continúan. Y sus hermanos, algunos mencionan que después de la muerte de Estefanía, los fenómenos aumentan. Seguían viendo a la niña, seguían viendo una figura larga, negra, que eran como las visiones que más tenían. Seguían escuchando los golpes en la pared, los objetos seguían volando, las puertas se seguían abriendo y también se seguían azotando. Para ese momento la señora Concepción, la mamá, tenía toda la casa tapizada de cruces, tapizada de estampitas de santos, de todo en lo que la señora podía llegar a creer.
Y bueno, menciona que curiosamente una mañana, cuando toda la familia se despierta, todos tienen la punta de la nariz negra, como con ceniza en la nariz. Y esto al principio dicen que les causa como gracia, pero después se dan cuenta que lo que causó eso, que todos tuvieran la punta de la nariz con ceniza, es que una fotografía de Estefanía se quemó. Pero aquí viene lo curioso. La fotografía estaba dentro de un marco y tenía un cristal. Y el marco no se quema, ni tampoco el cristal. Únicamente se quemó la fotografía. Y eso es algo que todavía sigue sin tener explicación. Como comenté, los fenómenos continuaron y la mamá lo único que podía hacer es rezar. Pero cuenta Marianela, que es la hermana de Estefanía, que entre la señora más rezaba y cuando la señora rezaba, las manifestaciones más aumentaban. Se enojaban ahí. Se hacían muchísimo más fuertes y eran más intensas. Al grado que Marianela cuenta que en una ocasión ella estaba acostada en la cama y no se podía levantar. No se podía levantar. Dice que no estaba dormida y que no fue una parálisis del sueño. Que había algo o alguien que la estaba aplastando en la cama para que no se pudiera parar. Y bueno, como podrá imaginarse, para estas alturas la familia ya estaba total y completamente aterrada. Ya no sabían qué hacer. Y justamente esto nos lleva al principio, a la noche del 27 de noviembre de 1992. La situación era tan aterradora y tan tensa esa noche que a las 2:40 de la mañana el padre de familia Máximo llama a la policía porque ya no pueden más. Ya no aguantan, ya no saben qué hacer y deciden hablarle a la policía. Al principio, cuando la policía toma la llamada y por los datos que da el señor Máximo, por la descripción que dan, piensan que es un caso de droga con violencia familiar. Sí. Por todo lo que están mencionando. Por lo que la policía decide enviar a 4 agentes. Entre ellos está el inspector Pedro Negri. Él más adelante daría mucho testimonio y daría infinidad de entrevistas acerca de este caso, por lo que a continuación vamos a contar. Cuando llega la policía al departamento, como bien mencioné, era un edificio, vivían en un departamento, la familia entera está afuera, en la calle. En noviembre en Madrid, prefieren estar a la intemperie soportando ese frío que estar dentro en el departamento de lo que esa noche se estaba viviendo. Y bueno, cuenta el señor Pedro o el agente Pedro que cuando entran al lugar, evidentemente se reporta que se veían objetos rotos, que había paredes rasguñadas de formas muy extrañas, pero sobre todo él menciona que había un olor muy peculiar, un olor que hasta la fecha él no ha podido ni describir ni tampoco identificar. Okay. Exactamente. El señor Máximo, el padre de familia, iba acompañándolos durante el recorrido, pero mientras les iba contando todo lo que pasaba, los policías no le creen. En ese momento iban los 5, el señor Máximo, los 4 agentes, entre ellos el agente Pedro, y la familia seguía fuera del departamento. Y el señor Máximo les dice, ¿no me creen? Espérese, y apaga la luz. Y en cuanto apaga la luz, las manifestaciones inician. Al grado de que 2 de estos agentes deciden salirse del lugar. No, mi superior sabe que lo siento mucho. No, mi capitán, lo siento mucho. Yo creo que mejor me voy a ir a hacer guardia acá en la entrada de la puerta. Yo creo que sí, que es lo mejor. Mi entrenamiento no abarca pelea con exactamente. Tiempo después el señor Pedro Neri contaría que cuando entra a la habitación que fue de Estefanía, se sentía un frío indescriptible, un frío que nunca había él sentido y se seguía percibiendo ese olor que sigue sin poder describir. Y que también cuando entra a esta habitación tenían un crucifijo y cuenta que el crucifijo, ¡pum!, sale volando. ¿Hacia él o
No, o sea, sí, ¡pum!, sale volando. Ok. Simplemente un crucifijo salió volando de la nada. O sea, de estar colgado en la pared, sin que nadie estuviera cerca, sin que nadie lo tocara, simplemente ¡pum!, el crucifijo sale volando. Cuando salen de la habitación dice que tenían un mueble y que de este mueble se abrían y cerraban las puertitas, como si estuvieran como tintineando. Exactamente. Okay. Y bueno, pues nada, resulta que el señor Pedro o el agente Pedro les aclara que pues en realidad la policía en ese caso no puede hacer absolutamente nada, que mejor llamen a un cura para ver si el cura les puede ayudar. Y así es como se daría el llenado del expediente Vallecas. ¿Cómo ve, doctor Melquiades? Hasta ahorita, ¿cómo ve? No, pues bien brusco, productora, no inventes, que pues sí, dice el policía, ¿yo qué voy a hacer con esto? Ni modo que me lleve arrestado al fantasma, ¿cómo le hago para arrestarlo primero, no? Entonces está complicado. Y luego, ¿qué más pasó, productora? Pues después de todo esto, se han dicho infinidad de cosas sobre este caso. Hasta ahí queda el registro policial. El registro policial, exactamente, porque después de todo esto se han dicho infinidad de cosas sobre este caso. Se han dicho muchas, fantoches se han intentado colgar de él, han dicho y luego se han desdicho y luego han vuelto a decir, entonces ya no saben cómo qué es lo que está pasando y bueno, muchos lo echan por la borda. Pero lo que sí es cierto es que lamentablemente Estefanía falleció. Sí. Eso sí es verdad. Y falleció después de una sesión de Ouija. Eso también es verdad. Y que todo esto dio al llenado del expediente Vallecas, uno de los pocos expedientes en la historia de la Policía Nacional Española donde se documenta actividad paranormal. Y por eso es por lo que es tan famoso. Porque 4 agentes acudieron a un departamento y 2 de ellos principalmente son los que dan testimonio de lo que estaba ocurriendo en ese departamento y finalmente por eso es por lo que ellos, con su puño y letra, llenan el expediente con todo lo que acabamos de mencionar. No. Así es. Y bueno, es un caso súper famoso, súper conocido en España y al parecer en todo el mundo de habla hispana, pero yo no lo conocía, doctor Melquiades. No, yo tampoco. Yo no sabía absolutamente nada de él y de repente cuando me llegó información me puse a buscar y me quedé muy sorprendida, sobre todo porque para quienes siguen el Relatos Cósmicos Mutantes, que por cierto muchas gracias, y que si ya llegaron hasta este momento, por favor los invito a que le den like y a que me cuenten en la caja de comentarios si ustedes ya conocían sobre el expediente Vallecas y qué es lo que piensan sobre él. De que bueno, cuando yo fui adolescente pues yo jugué con este juguete, con este artefacto. Y yo soy testigo, a mí y a mi amiga nos pasaron cosas muy extrañas y a ella principalmente, tanto a ella como a su tío, al tío, ¿no? El de la viven pierna. Cosas completamente inexplicables y que hasta la fecha no tienen razón ni explicación. Las dos vivimos algo muy fuerte, entonces cuando yo lo veo esto, pues no puedo evitar pensar en qué tiene que ver la Ouija con todo esto. Ok. Digo, a final de cuentas, según la tradición que arrastra este artilugio de la Ouija, pues no es otra cosa sino estos portales que abres para hablar con fallecidos, ¿no? Que a final de cuentas son los que se presentan. Pero también aquí el tema es que ¿a quién más le puede estar abriendo la puerta? Pues es que ese es el detalle de que no lo sabemos en realidad, ¿no? Porque algo chocarrerito que ande por ahí puede agarrar y puede decir, ay, mira, bueno, chamacos, me voy a divertir un rato. Ese es por un lado, pero también algo muchísimo más malvado también se podría agarrar de ahí y decir, hoy estoy aburrido, me voy a divertir un rato. Claro. Entonces sí, no lo sabemos. Sí, no. Digo, a mí en particular nunca me ha sucedido algo así. Sin embargo, yo decido creer que sí, pues que sí le estás jugando al muy chingón cuando agarras eso. Yo desde
Desde ese tiempo yo dije que nunca, nunca, nunca jamás en la vida lo iba a volver a jugar y lo he cumplido, que nunca jamás en la vida iba a volver a intentar tener contacto con cualquier ser o entidad que yo no pudiera ver, que no fuera tangible o visible para mí, y lo he cumplido precisamente porque no sabes. Y por eso es por lo que digo que si no lo controlan, no lo consuman. No lo hagan. Sí es peligroso porque no saben. En el mejor de los casos se queda como una anécdota. En el mejor de los casos no les contestan. O en el mejor de los casos un bromista es quien se la vive moviendo el cursor, ¿no? Claro. En el mejor de los casos. Pero como no sabemos, mejor no lo hacemos. Sí. Sí, porque también he escuchado testimonios de muchas personas que se burlan, ¿no? de todo esto, porque es que dicen, yo estuve en esa sesión y no pasó nada. Uh-huh. No es cierto, eso no es cierto, no sucede. Reitero, a mí jamás me ha sucedido, pero yo decido sí creerlo, porque justamente jamás lo he visto, ¿no? Jamás ha sucedido. Y no quiero que me suceda. No quiero que me suceda, pero sí creo en las advertencias de las personas a los que dicen que sí les sucedió, ¿no? No quiero experimentarlo en carne propia cuando este tipo de eventos, como el que menciona, pues tiene el antecedente de los peligros que puedes correr antes. Claro. ¿No? Entonces, mejor no le juego al chingón. Pero pues, sí es... ¿Usted a qué cree o usted a qué atribuye el hecho de que a algunos sí se les manifiesta y a otros no? Ha habido casos también que gente que dice, yo no creí en nada de eso y a partir de que me pasó, ya empecé a creer. O sea, porque podríamos decir, es que son agnósticos a ese tema, ¿no? Yo no creo en eso. Y a pesar de eso le llega a suceder y se vuelven creyentes. Pues es que no crees hasta que crees. Y hay otros que no le sucede y dice, pues no es cierto. No es cierto. La verdad es de que no sé a qué atribuirlo. No sé el por qué con algunos sí contesta, con algunos sí puede llegar a tener como mayor comunicación o puede llegar a tener comunicación y con otras personas definitivamente no. No sé a qué atribuírselo, no lo sé. Yo me atrevería y digo, me atrevo ante mi desconocimiento a atribuirlo a dos cosas. Uh-huh. Uno, a la fecha en la que se esté haciendo, porque al final de cuentas pues, las fechas manejan lo que representa la fecha, la energía que se mueve. No nos vamos tan lejos, ¿no? El tema de las lunas, ¿no? Las lunas, cómo se mueve la energía en las noches de luna, los eclipses, estos cambios que hay en la energía que se transmuta. Entonces yo lo adjudico a la fecha en la que se esté haciendo, el lugar específico en el que se está haciendo, porque también hemos visto que hay casas que parece que están marcadas por algo, ¿no? O sea, ya quedaron marcadas por algo. Puede ser que allí sucedió algo o siempre fue así. Y simplemente decidieron construir la casa allí, ¿no? Como este tema de los cementerios, ¿no? Por así decirlo. Entonces puede ser la fecha, el lugar y también muy importante, las personas, ¿no? Sí. Qué tan perceptivas sean, qué tan susceptibles sean, o qué tanto quieran creer, ¿no? Que en efecto que sí les pasa. En este caso son adolescentes, son impetuosos, son arriesgados, son aventados y pues no miden riesgos, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Sí, porque difícilmente un adulto se va a poner ya a hacer eso. O sea, muy difícilmente. Yo ahora ya a esta edad digo, si no lo hubiera hecho y no me hubiese ocurrido todo lo que me ocurrió, honestamente no creo que ahorita me pusiera a hacerlo. No lo creo. Mijo. Si no he ido a la tienda por el kilo de huevo que me pidieron, exactamente, voy a jugar, o sea, tengo tantas cosas por hacer y agendas cada vez más apretadas que digo, no tengo tiempo, y luego menos tiempo por si sí o por si no, luego me viene a molestar el fantasma, lo que sea, no tengo tiempo de ponerme a lidiar con eso, no, gracias, yo paso. Imagínate el pinche fantasma pantalón, no tengo tiempo, güey. Déjame en paz, no tengo tiempo, estoy trabajando. No, exactamente. Tengo que enviar 50 correos, güey. No me estés molestando. Pues no enviar, doctor Melquiades contesta. Ya les voy a poner, no tengo tiempo, no me molesten. Voy a hacer una planilla. Voy a hacer control G. Para que tenga ahí corta, pega. Su calendario, ¿no? Y a ver, pinche fantasma. ¿Ves esto, güey? Es mi calendario.
no te puedo atender, no te puedo atender, no te puedo atender. Ven en 3 meses, güey. A ver si no se me junta una reunión en esa fecha. Si no me sale algo, Si también no me sale podría algo. ser, Sí, ¿verdad? sí. Pero sí, pues este fue el expediente Vallecas. La verdad es que, como mencioné, no es que yo viva abajo de una piedra, sino simplemente que no lo conocía. Ahora que me puse a investigar sobre todo este caso, me dejó muy perpleja por las... De cierto modo, lo relaciono con lo que yo viví cuando era chiquita o cuando fui adolescente. Y... ay, o sea, me dejó así de... ¡ah! Dios santo. Y también tengo entendido que obviamente se han escrito muchos libros sobre este caso. Se ha hecho muchísima investigación. Y que también inspiró a una película que está en Netflix llamada Verónica. Okay. Como Pero- el espíritu que le hablaba a la niña. Exactamente. Quien comenta Chacón que primero era quien les contestaba a ellos en las sesiones anteriores. Pero también comentan, yo no he visto la película, que tiene mucha... que se tomaron mucha libertad creativa. Pues es una O sea, película, mucha... pues tienen que- Es que dicen que en sí, pues el caso, con todo lo que te está dando y por todo lo que yo leí, escuché y vi y demás, pues no había necesidad de que te tomaras libertades Ya estaba creativas. todo ahí, Ya ¿no? está absolutamente todo para tener una película de terror. Dicen que se tomaron muchas libertades creativas, pero que la película funciona muy bien. ¿Ah, se llama Verónica? Verónica. La voy a buscar. la voy Y a que buscar. está en Netflix. A ver. Yo también la voy a buscar. No, en 3 meses la veo. Estoy muy ocupado. En 3 meses la veo. Pues yo creo que para ver una película sí tengo tiempo. Sí. Sí, Ah, bueno. aunque por ejemplo el día de hoy me regalaron 2 horas de sueño. ¿Sí? Sí, sí, fue un regalo completamente inesperado, pero un regalo que agradezco. Y bueno, son 2 horas de sueño. ¿Quiénes no quisieran 2 horas de sueño más 2 horas de Sí, sueño? por favor. Pues bueno, con esto cerramos el día de hoy en este episodio de Relatos Cósmicos Mutantes, con este relato del expediente Vallecas. Pero antes de despedirme, quiero invitarlos a que por favor nos regalen un like, a que si aún no se han suscrito se suscriban, a que activen la campana de notificaciones, pero también a que me cuenten en los comentarios si ustedes ya conocían sobre este caso, qué es lo que piensan sobre él, si ya vieron la película, les gustó la película, me recomiendan que la vea, le recomiendan a Dr. Melquiades que la vea, y por favor cuéntenme si les gustó este caso que les venimos a contar y el modo en cómo se los contamos para traerles otros casos similares. Ya lo que le iba a decir, ¿puede traer Ahí más sí. seguido así? Pues digo, si les gusta, A mí ahora sí que A mí sí. elijan. A mí sí. Que Y sé elijan. que a mi comunidad le gusta lo que a mí me gusta. Wow. Así que seguramente van Ajá. a poner que sí. Pues entonces vamos a ver, vamos viendo. Vemos. Vamos viendo. Pues ahora sí, de mi parte sería todo, y antes de irnos yo les quiero desear un excelente fin de semana y por favor sigan comiendo frutas y verduras.